Fundación Española de la ciudad de Tarma. Alejandro Palomino Vega, historiador. Otro hecho histórico de Tarma que permanece en pie de debate es el relativo a su fundación, por cuanto no se ha encontrado todavía el acta de fundación que puede informarnos de manera exacta quién fue el fundador, cuándo se fundó y en qué año. Es innegable que Tarma tuvo una fundación española. El plano de la ciudad, sus calles, alineadas, etc. Todo esto lo demuestra. Es sabido que las ciudades españolas surgían bajo la advocación de un santo o santa, o en recuerdo del solar natal de los conquistadores, y que las fundaciones se hacían siguiendo una ritualidad previo trámites funcionarescos. Desde la época colonial hasta comienzos del presente siglo, renacida hace pocos años, la tradición ha conservado la costumbre de celebrar con bastante pompa y magnificencia el día 26 de julio, día de Santa Ana, considerada patrona de la ciudad de Tarma. Asimismo, en los antiguos escritos advertimos que la denominación de esta ciudad era Santa Ana de Tarma, demostrándonos de manera inobjetable que su fundación se llevó a cabo el día 26 de julio, día de Santa Ana. Pero queda la siguiente interrogante: ¿en qué año se fundó? ¿Y quién fue su fundador? En las crónicas franciscanas del reverendo padre Diego de Córdoba y Salinas se señala el año de 1533. Del mismo modo, Germán Stiglitz, en su Diccionario Geográfico del Perú, afirma que fue el año 1533, durante el viaje que hiciera Francisco Pizarro al Cusco. Después de la muerte de Atahualpa, se organizó la evangelización del territorio adquirido, encomendándose a los hijos de Domingo de Guzmán la atención espiritual de los tarmas. Quien ha recorrido el camino de los incas que cruza por el suroeste de Tarma, ruta que siguió Francisco Pizarro en su marcha de Cajamarca al Cusco, ascendiendo desde Huasqui y cruzando en las alturas que dominan Casablanca, Chuchupampa, Macón, Huinco y descendiendo a Tarmatambo por la ruta que conduce a Auquibamba y cabeceras de Carhuacatac, se habrá dado cuenta cabal de que el valle de Tarma, el llano en donde se asienta la ciudad, pasa desapercibido. No es posible observar la ciudad. Pizarro no se detuvo mucho tiempo en este lugar porque lo consideraba peligroso, pues tuvo noticias de que los indios esperaban para acometerle. Permaneció el tiempo necesario para dar de comer a los caballos y reponerlos del hambre y de la fatiga. Pedro Sancho de la Hoz, secretario de Pizarro, refiere en su relación que Francisco Pizarro, 7 meses después de su llegada a Cajamarca, emprendió su marcha con dirección hacia el Cusco, por el camino que conducía a Huamachuco, demorando en este sitio 4 días, pasando luego a Andamarca, Guaylas y Cajatambo. En este pueblo tuvo noticias que en un lugar llamado Tarama aguardaban los indios para acometerles, en donde le preparaban un mal paso a fin de que los españoles no pudieran pasar. Al fin llegaron en los días finales de septiembre de 1533
y pasaron sin experimentar peligros. A hora del mediodía llegaron a aquel mal paso de Tarama, donde decían había gente guardándolo para defenderlo, el cual mostraba ser tan dificultoso que parecía imposible poder subirlo, porque había un mal paso de piedra para bajar al arroyo, donde tenían que apearse todos los que iban a caballo, y después era preciso que subiesen a lo alto por una cuesta, y por la mayor parte era monte empinado y difícil que duraba una legua, la cual se pasó sin que parecieran los indios que decían estaban armados. Ya la tarde, pasada la hora de vísperas, llegó el gobernador con su gente a aquel pueblo de Tarama, que por ser un mal sitio y tenerse nueva de que habían de venir a ellos indios para sorprender a los cristianos, no quiso detenerse más tiempo que el necesario para dar de comer a los caballos y reponerlos del hambre y de la fatiga pasada, para salir presto de aquel lugar que no tenía parte llana sino la plaza, y estaba en una pequeña ladera cercadas de montañas, todas alrededor por espacio de una legua. La descripción se refiere a Tarmatambo. Era pues materialmente imposible de que en esta fecha el conquistador fundara la ciudad de Tarma. No faltan quienes opinan de que Tarma fue fundada en 1542 y señalan como fundador a don Pedro de Alvarado, conquistador español. Don Pedro de Alvarado fue uno de los heroicos capitanes de Hernán Cortés que tuvo destacada actuación en la conquista del Imperio Azteca. Posteriormente conquistó el reino de Guatemala, antiguo asiento de los mayas. Después de haber llevado a cabo esta empresa, tuvo conocimiento que la ciudad de Quito había sido una de las capitales del Inca Huayna Cápac y que ella y su región no estaban ocupadas todavía por Pizarro. Supuso que no correspondía a este y concibió el proyecto de conquistarlo con 500 hombres y varias embarcaciones. Emprendió su marcha y penetró en esta región. Pizarro tuvo noticias de esta expedición, encomendó a Almagro para detener esta pretensión y tomar posesión de Quito. Almagro viajó para cumplir su misión, encontrando a Benalcázar, que ya había iniciado la conquista de esta región. Ambas fuerzas se unieron y se enfrentaron a Pedro de Alvarado. Sin embargo, prodújose el advenimiento. Alvarado convino en ceder sus barcos y sus tropas a los conquistadores del Perú. Renunció por escrito a la conquista de Quito mediante una indemnización de 100,000 pesos de oro. Hechas las paces, Almagro retornó a unirse con Pizarro, que estaba ya en Pachacámac, en trámites para la fundación de Lima. Alvarado acompañó a Almagro hasta esta región, siendo festejado. Luego regresó a Guatemala, de modo pues que Alvarado no permaneció mucho tiempo en el Perú. En la conquista del Perú figuran también otros Alvarado. Entre estos tenemos a Diego de Alvarado, ferviente partidario de Almagro, quien después de la muerte de su jefe por los hermanos Pizarro, se dirigió a España para acusarlos ante el rey, y así vino luego España, dice Garcilaso de la Vega, a querellarse de Francisco Pizarro y de sus hermanos y a demandar la palabra y pleitesía a Fernando Pizarro delante del emperador. Gómez de Alvarado, hermano del adelantado don Pedro de Alvarado, fue el conquistador de la provincia de Huánuco y fundador de la ciudad del mismo nombre.
Otro de los conquistadores y fundadores de ciudades fue el mariscal don Alonso de Alvarado, quien ingresó a la provincia de los Chachapoyas, siendo capitán del marqués de don Francisco Pizarro, el cual, después que hubo conquistado la provincia y puesto los indios naturales debajo del servicio de su majestad, pobló y fundó la ciudad de la frontera, San Juan de la Frontera de Chachapoyas, en el sitio llamado Levanto, en el nombre de su majestad. 1536. El padre Meléndez, en sus Tesoros de las Indias, dice que en 1540 el padre fraile Tomás de San Martín despachó al padre franciscano Pedro de Ulloa a visitar las provincias de Canta, Bombón, Tarma, Conchucos y Huaylas hasta hacer asiento en Huánuco. En 1548 salieron para el valle de Jauja hasta Tarma los padres Pedro de Vega y Alfonso de Trueno. Según estos datos, Tarma ya existía como provincia en 1540, lo que viene a indicarnos que su fundación se llevó a cabo en años anteriores a esta fecha. La doctrina de Tarma, apunta el doctor José Gálvez, que ya en 1543 tenía las prerrogativas de pueblo, aumenta su importancia al punto que en la época en que el padre Meléndez escribió su crónica, al hablar de las visitas del padre provincial, emplea la expresión la gran provincia de Huaylas y Tarma. Todos los cronistas de la conquista refieren en detalle las numerosas fundaciones de ciudades que se llevaron a cabo en esta época, tales como las fundaciones de las ciudades de San Miguel de Piura, Jauja, Cusco, Trujillo, Huánuco, San Juan de la Frontera de Chachapoyas y San Juan de la Victoria de Huamanga, que fue poblada y fundada por el marqués don Francisco Pizarro, gobernador del Perú, en nombre de su majestad el 9 de enero de 1539. Pero ninguno de ellos menciona la fundación de Tarma, sí esa de León, según referencias del doctor Carlos A. Romero. Dejó escrito en un libro sobre las fundaciones de pueblos que no ha sido publicado y cuyo paradero se ignora. Tengo escrito mi libro de fundaciones a donde el lector lo habrá visto, decía el citado cronista, refiriéndose a la fundación de la ciudad de Trujillo. Tal vez en este libro se tenga algunos datos de la fundación de Tarma. Mientras no se exhiba el acta de fundación o algún documento relacionado con este, ninguna afirmación es válida. Hasta hoy se ha tropezado con muchas dificultades por cuanto que ni en el Archivo Nacional, ni en la Municipalidad de Tarma, ni en su parroquia se ha encontrado dato alguno. Tal vez en el Archivo de Indias o en la obra inédita de Cieza de León, como ya se dijo. El doctor Federico Phillips, profesor desaparecido del Colegio Nacional San Ramón de Tarma, ha dejado un estudio interesante basado en deducciones que tienen gran mérito, estudio que se acepta por el momento. Manifiesta el doctor Phillips que Tarma ha sido fundada por los españoles y cree que ha sido por don Francisco Pizarro porque éste estuvo en el actual departamento de Junín en varias ocasiones y muy especialmente en una última, en 1538, en que permaneció verificando fundaciones y entregado precisamente a la organización del país. Sostiene que cuando Pizarro se encontraba en Lima dedicado a las tareas de organizar el país, tuvo noticias del triunfo de sus hermanos sobre Almagro en la batalla de las Salinas.
20 de abril de 1538. En el mes de junio decidió partir con dirección al Cusco, llegando a Jauja, pero sucedió que en vez de continuar hasta la capital incaica, por evitar compromisos relativo al enjuiciamiento y condena de Almagro, resolvió permanecer en Jauja, donde era informado constantemente por su hermano Hernando de lo que ocurría en el Cusco. Pizarro permaneció en Jauja desde junio hasta agosto, gozando de relativa tranquilidad y entregado a los trabajos de organizar el país, entre los que figuraban en primer término el de verificar fundaciones de ciudades. El conquistador hizo frecuentes incursiones en el hoy departamento de Junín, y probablemente en una de ellas llamó su atención el risueño valle de Tarma, como apropiado para fundar un pueblo que reemplazara al caserío de Tarmatambo, situado en una garganta estrecha y por lo mismo inadecuado a sus planes colonizadores. Es casi seguro, afirma, que fue durante esta permanencia que verificó la fundación de Tarma, ya sea directamente o por comisión, que confirió a otro, según tenía costumbre de hacerlo. No fue esta la única ocasión que Pizarro permaneció en Jauja dedicado a la organización del país. Se tiene también otros datos de la permanencia de Pizarro en este lugar, sin otra preocupación que la de colonización. Con el mismo objeto, Diego de Almagro, su socio, permaneció en este lugar. A fines del año 1533, Almagro regresó del Cusco a Jauja acompañado de Hernando de Soto para combatir a Quisquis, que amenazaba a los españoles del Cusco y Jauja. Meses después dirigió a la costa a estudiar la colonización de esta región antes de recibir la noticia de la venida de Pedro de Alvarado al Perú, según refiere el historiador Raúl Porras Barrenechea. En este viaje, Almagro se ocupó de repartir la tierra toda entre los españoles del Cusco y los que él tenía y traía consigo y estaban en Xausa. Pizarro, después de haber fundado la ciudad del Cusco, también salió para Jauja el 8 de abril de 1534, con el objeto de auxiliar a los españoles que se hallaban cercados por los indios y para atender la organización del país. A su llegada a Jauja el 20 de abril, Soto, con 40 hombres, había marchado a Pombo, hoy meseta del Bombón, a arrojar a los indios de Quisquis que allí estaban acantonados. El año de 1533, durante el viaje que realizó Pizarro de Cajamarca al Cusco, había iniciado la fundación de Jauja. En este viaje de regreso, completaba la fundación de dicha ciudad. Dispuso el trazo de la ciudad de Jauja, la erección de la iglesia y el reparto de los indios. En esta época, Pizarro demoró también varios meses en esta región, sin otra preocupación, dedicado exclusivamente a la fundación de pueblos, buscando el lugar apropiado para la sede de su gobierno. A fines de 1534 viajó a la costa para llevar a cabo la fundación de la ciudad de los Reyes. ¿Y por qué no pensar que en este año de 1534 se ha podido llevar a cabo la fundación de Tarma, lugar apropiado para la defensa contra las amenazas de los indios de Quisquis que se hallaban en la meseta de Bombón? Tarma, que se halla entre Jauja y Pombo o Bombón, habría sido elegido para defender la primitiva capital del conquistador y surgiría como una guarnición.
Esta suposición se halla fundamentada por un documento fechado el 11 de agosto de 1534 en Jauja, en virtud del cual se hace el reparto de las tierras e indios del cacicazgo principal de Tarama, entregándose en calidad de depósito al tesorero don Alonso de Riquelme. He aquí el tenor principal. Al tesorero Alonso de Riquelme se le depositan el cacique Taparas, principal cacique de Tarama, Pombo, con los caciques principales de dicha provincia de los pueblos de Chacamarca, Tambo, con todos sus indios, de la tierra de Caxacondo, cacique que fue de aquella provincia. Años después se convertiría en una importante doctrina, más tarde en una cabeza de corregimiento y por último en la importante capital de la intendencia del mismo nombre. Esta idea se aproxima también a los datos que nos traen los padres Diego de Córdoba y Salinas, Meléndez y Germán Stiglitz.